en Italia lo han traducido al italiano. En una oportunidad que lo presenté en la Biblioteca Nacional, le invité a Cristina Banega, justamente, que leyera algunas poesías de Alejandro. Fue tal el impacto que justo Nora Anchar después dice, ¿por qué no hacen algo diferente? Y así fue que yo hablé con 24 personas famosas, pero que me quieren y que los quiero. Y así fue que entonces Pascual, con su santa paciencia, hizo pasar a cada uno de ellos por lo que era nuestra querida Radio Nacional, y en la sala de grabación cada uno leyó una poesía y después Pascual le puso música. Sinceramente veo, y nuevamente al escucharlo, para mí es una joya, ¿no? Y además, qué vigencia que tienen las poesías de Alejandro, por favor. Ale tenía 20 años cuando lo detuvieron y lo desaparecieron. Pero fíjense que, por ejemplo, la de Trelew, que es impresionante, tenía 17 años, porque fue en el 72 la masacre de Trelew. Y tantas otras, cuando habla de las plazas cercadas, por favor. Yo me acuerdo que Pacho O'Donnell me dijo, mira Tati, hay muchos que escriben poesías, pero yo te puedo asegurar que Alejandro es un poeta. Y sinceramente al distinguirlo, al recordarlo a Alejandro, lo estamos haciendo con los 30.000, porque qué chica o chico de esa maravillosa generación no sentía lo que Alejandro expresa en las poesías, ¿no? Yo reconozco que me resistía a publicarlas, porque yo decía, son de Alejandro, son de Alejandro. Pero después de muchos años, las madres, al decir madres, digo abuelas y familiares, hemos comprendido que nuestros hijos ya pertenecen a la historia y hay que compartirlos. Y qué mejor, en este caso, que compartirlo a Alejandro a través de sus poesías. Sinceramente, como les decía, Ale representa a toda esa generación maravillosa que no dieron la vida, se las arrancaron, porque ellos querían vivir, tenían planes, proyectos, eran chicos alegres, llenos de esperanza, querían cambiar ese mundo que les tocaba vivir. Si tenemos memoria, justamente piensen que a Alejandro lo desaparecen en el año 75, antes del golpe cívico-militar clerical. Soy católica, pero que le caiga el sayo a quien le caiga. Realmente durante los años 74 y 75, gobierno constitucional, de democrático nada, de Isabel Perón, porque sabrán, para los más jóvenes por ahí, que no recuerden, que la fórmula era Perón-Perón. Se muere el general, entonces ella queda constitucionalmente como presidenta. Por supuesto, un siniestro personaje como López Rega, la AAA, esa agrupación parapolicial que ya empieza desde antes del 74 a realmente a desaparecer, asesinar a cuanto militante político se oponía a esa decadencia de ese gobierno, ¿no? Se sabe, y cada vez más, que no solo hay alrededor de 2.000 entre detenidos, desaparecidos y asesinados durante los años 74 y 75, sino muchísimo más, ¿no? Y recordemos que en el año 75, de los 600 centros clandestinos que hubo a lo largo y a lo ancho del país,
3 ya funcionaban. Alejandro, como los 30.000, cuando todavía algún trasnochado dice por algo será que los desaparecieron, nosotras, las madres, decimos con mucho orgullo, por supuesto que fue por algo. No fue ni por estúpidos, ni por perejiles. Eran militantes políticos. Y no hay que tenerle miedo a la palabra militancia, porque aunque no lo crean hoy en día, habla de militancia. Militancia es compromiso. Militancia es ocuparse del otro. Militancia es enseñar al que todavía no está preparado políticamente. No hablemos de partidismo. Política. Política es la vida. Política es esta charla. La vida es política. Vuelvo a repetir, más allá después de los partidismos, que en buena hora hay muchos partidos políticos, algunos más vale perderlos que encontrarlos, pero bueno, existen. Por supuesto, uno se inclina y tiene su corazón por cierto partido, pero eso es aparte. Yo, como todas las madres, tenemos una historia de vida, porque si no hubiera sido por la desaparición de nuestros hijos, no los hubiéramos conocido, estoy segura. Porque bueno, cada una tenía su familia, sus amistades, su profesión. Yo soy docente, jubilada, por supuesto, hace muchos años, y jamás me imaginé que después de tantos años volvía a hacer docencia por la vida. Mi familia, toda militares, coroneles, teniente coroneles, comodoros, vicecomodoros. Yo me crié en ese ambiente. Por parte de mi madre, mi apellido es Uranga por parte de madre, de Paraná, Entre Ríos. Toda familia radical, antiperonista, ni hablemos. Bueno, Raúl Uranga, el hermano de mi madre, que fue gobernador de Entre Ríos con Frondizi, es el que hizo el túnel subfluvial junto con Silvestre Beñi, que en esa época era el gobernador de Santa Fe. Yo me crié en un ambiente, como les digo, gorila, los pelos me salían por todos lados, totalmente antiperonista. A mi padre, que votó el primer gobierno de Perón, el segundo no, él era teniente coronel de caballería, retirado, no lo ascienden a coronel porque no era peronista. Bueno, entonces ya les digo, yo lo único que conocía de política, entre comillas, es que era antiperonista. Por eso Alejandro tantas veces me decía, esta gorilita de mierda, sin embargo la quiero, me decía, ¿no? Y yo no entendía nada, ¿no? Alejandro jamás me contó de su militancia, él militaba en el ERP. Nunca me preservaba, me cuidaba, se reía de las burradas mías, ¿no? De mis opiniones. En una oportunidad, en una tabla de planchar, porque vivía conmigo Alejandro y con Fabiana. Yo tengo 3 hijos, Jorge, Alejandro y María Fabiana. Bueno, Alejandro y Fabiana vivían conmigo. Y una vez en una tabla de planchar, con una virome veo dibujada una estrella. Entonces le digo a Alejandro, ¿es la estrella judía? Y dice, mamá, era la del ERP. Yo, ni noticia. Por eso cuando ese famoso 17 de junio, van a ser 41 años ahora, que lo arrebataron de nuestro lado, Alejandro estaba cursando primer año de medicina y trabajaba en el Instituto Geográfico Militar. Él llegó de la calle y me dice, mira mamá, yo mañana no voy a trabajar porque tengo un parcial en la facultad. Esperate, ya vengo. Bueno, fue lo último que escuché de Alejandro. Al día siguiente, yo me levanto, no lo veo, y empiezo a buscar un papelito, algo, porque él tenía costumbre de decir, no vengo a dormir, qué sé yo.
No